Bitcoin intenta reingresar en la estructura operativa. En el vídeo de esta mañana estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin, a pesar de que había roto el soporte de los 62.770, parecía que encontraba algunas compras sobre la zona del Value at a Low del Volume Profile. Y tras haber sacudido en zona de mínimos, ahora mismo lo que está intentando es consolidar un reingreso. De hecho, como veis, está entrando un poquito de presión compradora en torno a la zona del VWAP semanal. Así que durante las próximas horas veremos si el precio de Bitcoin consigue consolidar ese reingreso y volver a atacar zonas de resistencia clave. Este es el primer paso, como comentábamos esta mañana, para poder valorar un cambio de contexto en el corto plazo después de una potencial sacudida. Y si terminamos consolidando ese reingreso, el siguiente paso tras atacar zonas de resistencia sería intentar romperlas con la mayor fuerza posible para intentar atacar la parte alta de la estructura, que sería lo que a nosotros nos estaría confirmando que esto podría ser la sacudida y que tras ese reingreso esto podría ser la muestra de fortaleza. Recordemos que en esta zona operativa también tenemos una confluencia con el Value at a High del Volume Profile y esta es la resistencia que debe romper antes de llegar a esa zona operativa. Tenemos varias confluencias, puede ser una zona complicada de romper, pero si el precio de Bitcoin consigue romper esta zona operativa, podremos confirmar fortaleza en el corto plazo. Para luego poder valorar un movimiento de continuación alcista, tendremos que esperar a la ruptura y posterior consolidación, pero ojo porque aquí tendríamos varios niveles importantes, ya que esa consolidación también podría ser sobre la zona del VWAP mensual o incluso sobre este otro nivel que tenemos en los 65.670, que es la resistencia de la estructura de mayor fractalidad. Así que atentos durante las próximas horas porque tenemos varias oportunidades operativas posibles. Ahora vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Comenzamos como siempre en Trading Different. Comentamos esta mañana cómo se llevaron gran parte de la liquidez que había en la zona de longs, pero todavía seguía quedando. Y en estas últimas horas veíamos cómo limpiaban un poquito más de la liquidez que quedaba. Aunque como veis, todavía queda liquidez, sobre todo hasta los 61.586. Pero donde más liquidez estamos viendo, o mejor hasta donde más liquidez estamos viendo, es hasta los 61.395. En cuanto a la liquidez de 100x, no veo ningún nivel que se haya cargado más de la cuenta. En 50x se ha seguido cargando la zona que comentábamos esta mañana, en torno a los 61.500. Respecto a los shorts tendríamos aquí un poquito más, sobre todo a partir de los 64.366. En cuanto a la liquidez de 25x, se han llevado todavía un poquito más de lo que quedaba, porque aquí también quedaba bastante liquidez y sigue quedando, aunque ya no tanta. Gran parte de la que había ya se la han llevado, aunque podríamos decir que queda un poco hasta los 61.440 y también aquí en torno a los 60.960. 10x de momento nos queda lejos y son los mismos niveles operativos que hemos comentado en el pasado, así que de momento no considero interesante revisar esos niveles. Comentamos esta mañana cómo se veían algunas compras y de momento todavía se mantienen algunas de ellas, a pesar de que temporalmente retirasen compras de la zona de los 61.350, pero como veis poco a poco ha ido aumentando y volviendo ese volumen de compras. También vemos compras en los 61.200 y también las vemos en los 60.780. En el multibook seguimos viendo bastante volumen de compras en la zona de los 60.000. En The Kingfisher se ha cargado mucho la zona de shorts. Hay bastante liquidez, sobre todo hasta los 64.120. También vemos bastante en torno a los 65.150 y veríamos un poquito más hasta los 66.860. En los CBDs vemos cómo desde Bitfinex continúan comprando spot. Ha habido algunas ventas agresivas por parte de Coinbase. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez hasta los 62.050 en la zona de longs y vemos bastante más liquidez en la zona de shorts, sobre todo hasta estos 63.380 y un poquito más en torno a los 63.720. Y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en los 63.730, tenemos un poquito en los 63.300 y otro poquito en los 63.080.